Shalom, queridos amigos. Vamos a continuar después de un tiempo nuestros estudios sobre el Nuevo Testamento, la Brit Hadashah, vistos desde un punto de vista judío. Obviamente somos judíos mesiánicos, aceptamos que Yeshua es el Mesías y vamos a tomar para esta ocasión el Evangelio de Mateo, cuando se habla del nacimiento de Yeshua, de Jesús. Vamos a tomar entonces Mateo capítulo, aquí vamos a leer de la Biblia, Mateo capítulo 1, versos 18 al 25. Dice así: Y el nacimiento de Jesucristo fue así. Estoy leyendo Reina Valera, 1999. Que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Verso 19. Y José, su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo. Verso 23. He aquí, la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Verso 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Verso 25. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Empecemos cómo lo interpreta, cuál es la interpretación tradicional de este pasaje que hemos leído. Ustedes saben que la interpretación tradicional, la católica, es que el Espíritu Santo vino sobre María, María concibió milagrosamente, por lo tanto, Yeshua nació de una virgen, fue virgen antes, en o durante y después del parto. Por lo tanto, que María fue concebida sin pecado. Y para resolver el problema de que le podía pasar el pecado al feto, en este caso Yeshua, fue ascendida milagrosamente. En otras palabras, se nos está diciendo que José no tuvo relación conyugal con María, sino que el Espíritu Santo hizo un milagro. Como Jesús es Dios, según la tradición tradicional, pues no tuvo padre carnal, sino que solo utilizó los cromosomas de María y creó los cromosomas masculinos. Así que María fue y quedó virgen en la concepción de Yeshua. Creo que esta es la interpretación ordinaria que se le da a todo este pasaje que hemos leído. Para empezar a ver el punto de vista de la Brit Hadashah, el punto de vista hebreo sobre este pasaje, que originalmente tuvo que haber sido escrito en hebreo, vamos a Mateo 1:23. Hoy vamos a tomar solamente el versículo 23. En posteriores sesiones vamos a examinar otros versículos de este pasaje. Pero hoy vamos a tomar para hoy solamente el del verso 23. Dice: He aquí, la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Eloa.
para empezar a explicar un poco el texto, hay que ir al texto que tenemos, al único texto en el idioma griego que tenemos, siglo segundo de la presente era, está en griego. Es una versión griega, porque los evangelios, como vamos a ir estudiando, fueron originalmente escritos en hebreo. Entonces la palabra, he aquí la virgen, la palabra virgen en griego es pártenos. ¿Qué significa pártenos en griego? Para poderlo traducir a castellano. Significa virgen. Virgen en el sentido que no ha tenido ninguna relación sexual con un varón. Y un ejemplo lo tenemos muy claro en la mitología griega, que se nos habla de una diosa, la diosa Palas Atenea, nada menos la patrona de Atenas, y que precisamente toma un nombre que se llama Atenea Pártenos, o sea, Atenea la Virgen. ¿Por qué se le dio ese título? Los griegos, ¿por qué le dieron ese título a esa diosa? Porque esa diosa primero nació no de una mujer, sí nació, sino nació de la frente de Zeus. Y fue una mujer guerrera, que no podríamos decir, tal vez como ahora dicen, una machiembra, porque fue una guerrera tremenda. Pero lo más interesante es que nunca quiso casarse, no se casó, nunca tuvo un novio, un consorte, no quería el amor, ella lo que quería era la guerra, y por eso los atenienses le dieron el título de Pártenos, que significa virgen, o sea, la que no ha tenido ninguna relación sexual con algún varón. Bueno, hasta aquí simplemente hemos repetido y añadido un poquito sobre lo que significa Pártenos en griego. Pasemos ahora sí a tratar de entender el pasaje y este versículo 23 de 1 de Mateo, utilizando instrumentos hebreos. El pasaje precisamente nos permite acudir al hebreo porque está dicho para que se cumpliera la escritura que dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Mateo 1:23. De modo que podemos acudir al hebreo y ver qué profeta dijo eso, y que lo dijo en hebreo, nada menos que el profeta Isaías, en el capítulo 7, verso 14. Allí Isaías le está haciendo una profecía y una promesa de parte de Dios a un rey, al rey Acaz, que estaba buscando alianzas con Egipto para defenderse de Israel, es decir, de los 10 tribus del norte, cuando Acaz era el rey de Judá, con capital en Jerusalén. Acaz era un judío, y era el rey de los judíos, del reino del sur, del reino que queda en el sur, frente a las 10 tribus del norte que estaban dirigidas por Acaz. Entonces el profeta le dice al rey Acaz: no pierda la fe, que el Eterno va a defender a Judá y a Jerusalén, y como una señal para que lo creas es que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Bien, esa es la parte histórica, pero obviamente esto, si se cita en el Nuevo Testamento, es porque toda profecía no solamente tiene un cumplimiento inmediato, sino puede tener un cumplimiento posterior y más profundo referente al Mesías. Bien, les decía que vamos a acudir entonces al texto hebreo de la profecía que habla la Bria Hadashah en Mateo 1:23.
Ese texto hebreo está en Isaías, en el profeta Isaías, capítulo 7, verso 14, donde le promete a Acaz y al pueblo judío que no acudan a alianzas de hombres, sino que el Eterno mismo va a apoyar al ejército de Judá para defender a Jerusalén. Isaías 7:14 dice así: por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Immanuel. Bueno, miremos la palabra virgen, a ver cómo fue la concepción de Yeshua. Virgen en Isaías aparece como Alma. A es el artículo la virgen. Por eso está traducido bien. He aquí que la virgen. Pero virgen, la palabra que está originalmente en hebreo es Alma. Y vamos a ver qué significa alma en hebreo. Para eso utilicemos un método. El método es ir a la Septuaginta, que es la Biblia traducida en el siglo II antes de Yeshua por 70 rabinos, traducida del hebreo al griego. Cuando digo Biblias, nos estamos refiriendo al Antiguo Testamento. Y la palabra que aparece en la Septuaginta por la palabra hebrea alma, la palabra griega es pártenos, de lo cual ya hemos hablado. Y hasta ahí, pues, podríamos traducir virgen. Bien. Entonces vamos a examinar exactamente si hay una verdadera correspondencia entre alma, hebreo, y pártenos, griego. Para eso acudimos a otros textos del Antiguo Testamento. Vamos a Génesis, capítulo 24, verso 16. Allí se está hablando de cómo Abraham había enviado su mayordomo a buscarle esposa a su hijo Isaac. Sabemos que era Rebeca. Y dice el verso 16, y la doncella, ahí aparece alma, o sea, la misma palabra que está en Isaías 7:14, y la doncella era de muy hermoso aspecto, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. El mayordomo había pedido que la dama que iba a ser para Isaac fuera alguien que le diera de beber, porque él llegó a una fuente de agua. Acuérdense que en el Medio Oriente hay mucho desierto, están los oasis, y por lo tanto los pozos de agua eran importantísimos. Bien, y uno de los oficios de las damas era sacar agua, llevar los cántaros de agua. Y que llegara un extraño y pidiera agua, pues usted sabe que la reacción de una mujer es, cuando no se conoce a un extraño, pues es no hacerle caso, irse. Y entonces el mayordomo pidió que en este caso, la dama que era para Isaac, si le hiciera caso a él, le diera de beber e incluso le diera de beber a los camellos. Bueno, ok, ya tenemos el contexto. Y el contexto nos dice que esa dama, ahí dice traducido la doncella, en hebreo es alma, lo que hemos visto que es la misma palabra que está en Isaías 7:14. Miremos cómo lo traducen al griego los 70 rabinos que tradujeron al griego en el siglo II antes de que llegara Yeshua. También utilizan la palabra pártenos. Hasta ahí vamos de acuerdo. Dice que era de muy hermoso aspecto, coma. Luego dice virgen. Y utiliza otra palabra hebrea, betulá. Betulá. Y si vamos al texto griego, nos encontramos que betulá también lo traducen, la palabra betulá hebrea, también lo traducen por pártenos, que ya sabemos que significa virgen, que no ha tenido ninguna relación sexual. Por eso continúa el texto de Génesis, verso 16. Virgen, alma,
a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces ya tenemos un primer problema. Como dos palabras hebreas distintas, alma y betulá, son traducidas al griego por los mismos rabinos con la palabra griega pártenos, que significa virgen que no ha tenido relación sexual. Pero el problema se nos complica un poquito más. Génesis 24:16 nos dice, y la doncella, la palabra hebrea es Naar, era de muy hermoso aspecto. Virgen, la palabra hebrea es Betulá, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. El mayordomo ya está hablando con el papá de Rebeca y le está diciendo que Naar está diciendo que la doncella era de muy hermoso aspecto. Naar ya no está utilizando alma, pero luego dice virgen y utiliza otra palabra hebrea, betulá, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces aquí tenemos tres palabras hebreas. En Isaías 7:14 y Génesis 24:16 se nos utiliza alma para hablar de virgen, pártenos. Se utiliza la palabra Naar. ¿Y cómo lo traducen los rabinos de la Septuaginta al griego? Lo traducen por pártenos. Y luego continúa, que era virgen a la que varón no había conocido. Y la palabra para virgen en hebreo, ahí es betulá. ¿Y cómo lo traducen al griego esa palabra betulá? También lo traducen por pártenos. De modo que tenemos tres palabras hebreas y que el griego solamente tiene una palabra para traducir las tres palabras hebreas. La palabra Naar, que voy a explicarles, significa una chica, digamos, entre 13 y 16, 17 años, que no se ha casado todavía. Utiliza en segundo lugar la palabra betulá, que significa virgen a la que varón no había conocido, o sea, el mismo concepto de pártenos. Y utiliza en Isaías 7:14 la palabra alma, y la traducen en griego por pártenos. Tres palabras hebreas distintas y una sola palabra griega para tres cosas distintas en hebreo. Vamos a... ¿Qué se quiso decir en hebreo? ¿Y qué pasó? Que sencillamente la cultura griega no tenía distinciones para lo que sí tiene la cultura hebrea. Y por eso la cultura hebrea va a utilizar tres palabras distintas que el griego simplemente traduce por pártenos, que luego al castellano lo traducen por virgen. Voy a leerles ahora Génesis 24:43. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella, y la palabra ahí otra vez, alma, o sea, la misma de Isaías 7:14, que saliere por agua, a la cual yo dijere, dame ahora de beber un poco de agua de tu cántaro, bueno, etcétera. Eso, ahí el mayordomo de Abraham le está hablando a Labán y al padre de Raquel, de Rebeca. Entonces, tenemos que a la misma Rebeca, en hebreo la llaman Naar, la llaman Betulá y le dicen que también es alma. Y todo al griego está traducido por pártenos, que significa virgen que no ha tenido relaciones sexuales. ¿Qué nos quiere enseñar el Eterno a través de haber utilizado el hebreo? Y para poder entender mejor el Nuevo Testamento, la Brida Jarachá. Pues bien, la interpretación que tenemos, que hay que mirar el concepto de virgen en la ley judía. Cuando los sabios de la Septuaginta tienen que traducir alma al griego, tienen que utilizar la palabra pártenos, porque no hay más que en griego una palabra distinta.
que significa virgen con el concepto que no ha tenido ninguna relación sexual. Pero no el concepto hebreo, cuando se utiliza alma, que es que no ha tenido su primera menstruación. O sea, es una chica que apenas está llegando a los 12 años, un poquito más de los 12 años, que es cuando empieza, pues antiguamente, ahora parece que en los tiempos modernos el proceso de maduración es más rápido, pero para la antigüedad, pues una chica apenas empezaba a tener su primera menstruación pasados los 12 años. Y los chicos se demoraban un año más, los 13 años. Bien, entonces aquí tenemos que la palabra hebrea con alma está hablando que es una nar, una muchachita, pero que todavía no ha tenido su primera menstruación, no ha tenido su primera ovulación. Por consiguiente, se nos está diciendo cosas muy interesantes, aplicándolas a la Brida Hadachab. Si se utiliza el texto de Isaías 7:14 en el Nuevo Testamento, porque está escrito que el profeta dijo, eso quiere decir que Miriam o María, la madre de Yeshua, de Jesús, era apenas una niña que todavía no había ovulado, que todavía no había concebido, no podía engendrar. ¿Por qué? Porque no había ovulado, no había tenido su primera menstruación. Y entonces, ¿por qué se utiliza betulá? Vamos a ver las distinciones entre alma y betulá en hebreo. Alma, para resumirles, es una niña, una muchacha joven, que todavía no ha tenido su primera menstruación. Si miramos alma del hebreo al griego, pues lo han traducido como partenos, que significa en griego virgen, que no ha tenido relaciones sexuales. Por lo tanto, es algo genérico, porque en hebreo se está diciendo que María era una virgen, sí, en el sentido que tal vez no ha tenido relaciones sexuales, pero lo importante es que todavía ni siquiera había ovulado. ¿Por qué no se utiliza betulá para el caso de María? ¿Por qué el profeta Isaías no utiliza betulá? Betulá, a partir de la primera menstruación, es algo que se aplica a las chicas que ya han tenido la primera menstruación y que no han conocido varón todavía. Esa sí es una virgen, y que exactamente sería la verdadera traducción al griego, sería pártenos. O sea, betulá sería la verdadera traducción al griego, pártenos. Pero pártenos, como se da cuenta, pierde un sentido, que no saben cómo traducir una chica que todavía no ha ovulado. En cambio, en hebreo, alma sí nos está expresando eso, y betulá nos está expresando lo que significa pártenos. O sea, una que no ha tenido relaciones sexuales. Entonces, para resumir, queridos, betulá tiene el concepto de una muchacha que ya ha tenido su primera ovulación y que por ende ya puede dar a luz cuando se casa y tiene su primera relación. Pero hay una ley en la jurisprudencia judía, especialmente en la época de Yeshua, en donde si una niña era betulá, si era virgen, en su primera relación con su esposo, nunca sale embarazada. Y entonces se cree que cuando una virgen tiene relación sexual la primera vez, nunca sale embarazada. Y si sale embarazada es porque ya había tenido una relación sexual previa. De modo que, ¿por qué no está la palabra betulá en el profeta Isaías, sino la palabra alma? Eso quiere decir que entonces alma es una muchacha que por no ovular todavía y no poder concebir un hijo, no se podía casar todavía, pero sí podía estar desposada.
Ahora ya vamos entendiendo por qué el texto de Mateo nos dice, estando desposada María con José, o sea, María todavía no estaba casada, estaba desposada. Es algo que vamos a explicar la próxima vez, más profundamente. Cómo María no estaba casada, sino desposada. Pero como era una betulá, no podía tener hijos. Entonces vamos a ver cómo pudo tener hijos. Por eso ahí se habla del Espíritu Santo. ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue lo que pasó para que Yeshua fuera concebido? ¿Ok? Así que, mis amados, ya vamos aprendiendo algo más. María era una chica a menos de 12 años. Y me va a decir, pero ¿cómo así? ¿Cómo se pueden casar? Bueno, eso les vamos a enseñar en nuestro próximo estudio. Vamos a ver cómo es un matrimonio judío, desde qué edad podían casarse, y vamos a entender muchas cosas más del Nuevo Testamento. Por ahora tenemos muy claro que María no había tenido su primera ovulación. El Eterno me los bendiga y les dé mucha luz y veamos la riqueza que tiene la Brit Hadashah entendida con lentes hebreas. El Eterno los bendiga. Shalom, shalom.